Chicos, tengan todos muy buenos días. El día de hoy vamos a empezar nuestra clase de razonamiento verbal. Vamos a explicar brevemente lo que es comprensión lectora y cómo desarrollarlo y las preguntas que nos vienen por interpretación o extrapolación, ¿sí? Entonces, tenemos, según esta teoría en nuestro libro, tenemos preguntas de interpretación, ¿no? ¿Qué son las preguntas de interpretación? Pues van a ser aquellas que tienen por objetivo medir la habilidad del lector para determinar aspectos generales del texto. Vamos a diferenciar, ¿no? En el texto, el tema, de qué está tratando, las ideas principales, ideas secundarias y el título. El propósito de estas preguntas de interpretación que vamos a encontrar en el texto va a ser evaluar la comprensión sobre cuestiones particulares con las ideas secundarias y sus derivaciones. Es decir, afirmaciones expuestas, que lo vamos a ver de manera explícita, inferencias de manera implícita, un término o locución de relaciones. Ahora, las preguntas de extrapolación, ya hemos visto las preguntas de interpretación, pero la de extrapolación son aquellas que van a tener como finalidad calibrar la capacidad del lector para reducir modificaciones. Las preguntas más comunes que se van a usar van a ser negaciones y condición supuesta. Vamos a ver este texto, el texto 1, que nos va a hablar acerca de la naturaleza, ¿no? Nos dice: en la naturaleza están establecidas cadenas de alimentación en las cuales muchas veces la supervivencia depende de que el más fuerte se alimente del más débil. La mayoría de los vegetales son organismos vivientes y autosuficientes, ya que producen sus propios componentes y alimentos aprovechando la energía del sol en un proceso llamado fotosíntesis. Los animales herbívoros toman su alimento de los vegetales. Los carnívoros se alimentan de otros animales y los omnívoros aprovechan todo tipo de alimento. Pero existen seres inferiores que instalan su morada dentro de organismos superiores de donde derivan su alimento. Estos son los parásitos. El parásito es un ser vivo que se aloja adentro de otro ser vivo de diferente especie. El animal que recibe al parásito se llama huésped. Los parásitos pueden causar lesión o daño a su huésped y se dice entonces que son patógenos, ¿no? Es decir, que comen y rompen la vajilla. O pueden beneficiarse de su huésped sin afectarlo y se dicen que son parásitos comensales, que comen y dan las gracias. En algunos casos, un ser vivo puede alojarse dentro de otro sin lesionarlo ni tomar de él y se llaman inquilinos. Según este texto, el autor, ¿qué asunto está tratando el autor? Acerca de la supervivencia, ¿no? Respecto a lo que son los parásitos. El texto pertenecía a un libro de corte, es decir, ¿a qué materia está enfocada el texto? Podemos decir que está enfocada de manera geológica porque hablamos de animales, parásitos, vegetales, ¿no? Entonces podemos decir que se trata de eso. Ahora
ideas principales. Ya hemos visto un poco acerca del tema, de qué trata el texto, ¿no? Y qué es lo que trata de expresar el autor que nosotros podemos inferir como lector. Ahora veamos lo que son las ideas principales. ¿Qué son las ideas principales, chicos? Las ideas principales tratan de expresar lo que dice el texto. ¿Sí? Una idea principal es prácticamente el desarrollo del tema, es decir, que va a sintetizar lo argumentado por el autor. ¿Sí? Lo podemos seguir formulando la pregunta siguiente. ¿De qué o quién habla el autor y qué sostiene? En los exámenes de admisión, este ítem presenta formulaciones de este tipo. Por ejemplo, podemos encontrar cuál es la idea principal como una pregunta, ¿no? El autor del texto pretende centralmente de... Y van a haber varias alternativas, entre otras. Por ejemplo, tenemos este texto 2, donde nos hablan de la demografía, ¿no? Y nos dicen, la explosión demográfica y la incontrolable inmigración hacia los núcleos urbanos han convertido muchas ciudades en una aterradora aglomeración de personas. Son llamadas grandes ciudades, megápolis, superciudades o megaciudades a principios del siglo. Solo una docena de villas en todo el mundo sobrepasa el millón de habitantes. Hoy, sin embargo, existen superurbes con más de 5 millones de habitantes. Según Naciones Unidas, para el año 2025 habrá 93 localidades con más de 5 millones de moradores, de las que 86% estará ubicado en países subdesarrollados. En estos, la demografía urbana asciende a más de 1.000 millones de almas, cifra que se cuadruplicará para el 2025. La mitad de la población mundial de entonces será no solo desesperadamente pobre, sino que también vivirá en una gigantesca aglomeración, contando ciudades menores. El siglo XXI verá un dominio total de la sociedad rural, pero las megápolis actuales como Nueva York, Tokio, Shanghái y Ciudad de México son sinónimos de problemas sociales, económicos, políticos y ambientales. ¿Cómo será la futura convivencia en esos monstruos de asfalto? ¿No? De lo expresado según el texto 2, vamos a desarrollar la siguiente pregunta. Nos dice, ¿cuál es la idea de este texto? ¿Cuál es la idea principal que nos refiere el autor? Pues nos refiere acerca de la población mundial es cada vez más pobre por la aglomeración, ¿no?, de personas en las grandes ciudades, ¿no, chicos? Ahora expliquemos un poco del título. ¿Qué es el título? El título es la idea en consecuencia del tema. Prácticamente va a ser una idea que va a circunscribir la argumentación del autor y especifica un asunto dándole nombre. ¿Sí, chicos? Se puede determinar en las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué idea precisa lo leído? ¿Cuál es el título de lo leído? ¿Qué título expresa lo leído? ¿Cuál sería el título más adecuado para el texto? ¿Cuál sería el mejor título para el texto? Entre otros, ¿no? Entonces, pongamos en práctica en el texto 3. Nos dice,
Nadie pone ya en duda la escasez de los recursos terrestres, así que no es extraño que volvamos nuestros ojos a la Luna, porque podría proporcionarlos una buena parte de lo necesario. El polvo lunar, presente en cantidades colosales, contiene silicio, aluminio y hierro en porcentajes de 20, 14 y 4%, que podrían extraerse de las rocas lunares, cuya composición contiene precisamente un 40% de este gas. Esto hace de la Luna un puerto perfecto para la exploración de las plantas en exteriores. Incluso podrá emplearse como gasolinería cósmica. Otra notable ventaja reside en que la cara oculta de nuestro satélite no está afectada por las interferencias eléctricas procedentes de la Tierra, lo que le convierte en un paraíso para los radioastronomía. Entonces, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el título más apropiado al texto? ¿No? Uno que englobe respecto al tema, ¿no? Nos dice, y tenemos las siguientes alternativas. Entonces, de ellas, la más cercana y que engloba todo va a ser la Luna y su composición atmosférica. Hablemos de los literales, ya hablamos del título, pero también hay una parte llamada literales. Esa parte dentro de la estructura del texto son aquellos de construcción simple, que lo único que hacen es reproducir una idea de la argumentación sin variación de las grafemas, ¿no? Por ejemplo, lo podemos encontrar en la siguiente forma. Según el texto, es correcto de lo leído, se afirma en el texto. Por ejemplo, tenemos el texto 4 para poder encontrar los literales. Y nos dice, si bien los evangelios se proponen dar a conocer a Jesús, el Cristo, el problema principal que ofrece su comprensión proviene de su condición de documentos históricos, condición que con frecuencia se suele ignorar y olvidar. Datan de una época y pertenecen a una cultura del pasado, y con categorías diferentes, con una visión del mundo y del hombre distinta a la nuestra. Respondían a situaciones distintas de las cuales se dirigían a un público concreto del pasado y son testimonios de una fe histórica. Los evangelios están siendo redescubiertos gracias a la conciencia que se ha despertado por estos documentos históricos y a la consecuente aplicación a ello de los mismos métodos de estudio aplicando a otros documentos históricos. Y nos dicen, ¿no? Se afirma del texto lo siguiente. Los evangelios son testimonios de una fe histórica. Según el texto leído, es correcto, ¿no? La comprensión de los evangelios no presenta problemas. Falso, ¿verdad? Los evangelios se proponen dar a conocer a Jesús el Cristo verdadero. Entonces sería la E 1 y 3. Bueno, chicos, les voy a estar pasando la solución del tema de hoy, que es comprensión lectura 1, para que ustedes puedan transcribir las claves
a su material académico, ¿sí? Nos vemos en la siguiente clase en la cual vamos a poner en práctica lo que es preguntas de interpretación y extrapolación.